En la fiesta, bromeó, me arrepiento de haberlo elegido a él en lugar de a mi ex. Sonreí. Ahora eres libre, ¿alguna vez te han castigado por amar a alguien demasiado? El sol aún estaba cálido cuando entré en nuestro camino de entrada, con el motor zumbando, las palmas de mis manos un poco sudorosas sobre el volante, aparcado justo en el lugar perfecto, con la cámara lista. Incluso incliné el frente hacia la casa para que Madison pudiera ver el emblema reluciente, su color favorito, la marca de sus sueños. Cada detalle era perfecto. Salí del coche y levanté las llaves como un mago revelando su truco final. ¡Sorpresa! Madison salió por la puerta principal en tacones, con el teléfono en una mano y un café con leche helado en la otra. Echó un vistazo al coche, luego a mí, y puso los ojos en blanco. ¿Es en serio? Parpadeé. ¿Qué? Soltó una risa corta, lo suficientemente cortante como para herir. Esto es lo que crees que quiero. Otro coche. Ryan, no soy una de esas novias aburridas de Instagram. Apreté las llaves un poco más fuerte. No es solo un coche. ¿Es qué? Pensé que te gustaría. Has estado hablando de él. Oh, no finjas que esto es por mí, espetó, acercándose. Estás avergonzado. Eso es todo. Después del fin de semana pasado, cuando te dije lo sola que me siento en esta casa, de repente eres el señor generosidad. Madison, dije lentamente, sintiendo que mi ritmo cardíaco se aceleraba. Se suponía que esto te haría feliz. Se cruzó de brazos. ¿Sabes qué me haría feliz? Que me miraras como si existiera, no solo cuando te sientes culpable. Unas casas más abajo, vi a la señora Galloway espiar a través de sus persianas. Podemos no hacer esto aquí, murmuré con la voz tensa. Su voz se hizo más fuerte. ¿Por qué no? Quizás los vecinos deberían saber la verdad. Quizás les gustaría ver que el niño de oro, Theo, ni siquiera puede mantener el interés de su esposa. Apreté la mandíbula. ¿Crees que no lo intento? Trabajo 12 horas al día, mantengo toda esta vida en funcionamiento, y de alguna manera sigo fallándote. Oh, por favor, se burló. Tu versión de intentarlo es arrojarme dinero y esperar gratitud. ¿Quieres un desfile de agradecimiento? Contrata uno. Di un paso atrás, algo hirviendo bajo mi piel. Ni siquiera has dicho gracias. Sonrió con suficiencia. ¿Por qué? Por otro juguete para hacerte sentir como un hombre. El silencio que siguió fue tan denso que dolía respirar. Eres cruel, dije finalmente. Solías ser amable. ¿Qué pasó? Sus labios se curvaron. No era una sonrisa, solo una advertencia. Pasaste tú, Ryan. Te volviste aburrido, predecible, fácil de ignorar. Esa dolió profundamente. Asentí lentamente. Entendido. No se trata del coche. Se trata de que necesitas sentirte superior, como si fueras más inteligente que yo, más astuta. ¿Crees que esta escena pública es poder? Quizás, dijo, con los ojos fijos en los míos. O quizás simplemente estoy harta de fingir. No grité. No maldije. Simplemente lancé las llaves sobre el capó, donde rebotaron una vez y se deslizaron hacia el césped. Disfruta tu regalo, dije con voz fría. Ella parpadeó. Quizás pensó que suplicaría. En cambio, me di la vuelta y caminé hacia el garaje, su voz resonando detrás de mí. ¿Te vas? ¡Qué noble! No respondí. La puerta se cerró detrás de mí, pero el peso de sus palabras me siguió adentro. Ese fue el momento en que dejé de ser su esposo y me convertí en su objetivo. Soy Ryan. Construí una empresa de 7 cifras desde mi sótano. Salvé a mi hermano de la bancarrota. Compré esta casa para la mujer con la que pensé que envejecería. Y, sin embargo, de alguna manera, soy el villano de su historia. Pero te diré algo real. Esto no era solo el final de un matrimonio. Era el comienzo de un ajuste de cuentas. A la mañana siguiente, la casa estaba demasiado silenciosa. No de una manera pacífica, sino del tipo estéril. Como una habitación de hotel en la que nadie vive realmente. Estaba de pie en la encimera de la cocina,
el aroma a café recién tostado llenando el aire, mi mano envuelta alrededor de una taza caliente que de alguna manera no me consolaba. Frente a mí, Madison estaba sentada en la isla de la cocina como una reina en su corte, con la bata perfectamente atada, las piernas cruzadas, revisando su teléfono como si nada hubiera pasado. Ni una palabra, ni una mirada, solo la ocasional sonrisa engreída que ponía cuando algo en su pantalla la divertía. Probablemente alguna influencia hablando de autoestima o lo que fuera que la hiciera sentir vista ese día. Tomé otro sorbo lento y me apoyé en el fregadero. La luz del sol entraba a raudales por la ventana sobre la encimera, iluminando la foto de nuestra boda que todavía colgaba allí. Ni siquiera recuerdo cuándo la quitamos de la repisa de la chimenea o quién la movió aquí, como si ya no importara. Esa versión de nosotros, sonriendo juntos, ya no pertenecía a esta habitación. Puse mi taza suavemente. Sin estrépito, sin drama, solo finalidad. Madison finalmente levantó la vista, con las cejas arqueadas. ¿No hay desayuno hoy? Su tono era ligero. Demasiado ligero. Estoy bien, dije con voz uniforme. Solo voy a salir. ¿Un domingo? Inclinó la cabeza como si realmente no entendiera, pero por supuesto que lo hacía. Madison lo entendía todo. Simplemente le gustaba hacerse la tonta cuando el espejo se volvía hacia ella. Alcancé el llavero que estaba en la encimera, el de su coche nuevo. ¿A dónde vas?, preguntó, finalmente dejando el teléfono. Hice una pausa, dejando que el momento se alargara. A recuperar lo que no fue apreciado. Parpadeó una vez. Perdón. Alquilé el coche. Vendrán a recogerlo esta tarde. Su boca se abrió ligeramente, atrapada entre la incredulidad y el insulto. ¿Lo vas a devolver? Después de dármelo. No te lo di, respondí con voz baja y mesurada. Te lo ofrecí. ¿Lo rechazaste? Una pausa, y luego su risa, seca, quebradiza. Oh, esto es el colmo, dijo, cruzando los brazos mientras se levantaba. Así que ahora vas a hacerte el mártir. Pobre de mí. Mi esposa no lloró por un coche como en los anuncios. ¿Madura? Me giré para enfrentarla por completo. Calmo. Firme. No se trataba del coche, Madison. Se trataba de esfuerzo, de reconocimiento, de un matrimonio. Se acercó, con los ojos afilados. No, se trataba de control. Sentiste que me estaba alejando, así que intentaste comprarme de nuevo, como siempre. ¿Es eso lo que realmente piensas? Sonrió con suficiencia. Lo sé. Actúas como si el silencio te hiciera misterioso, pero en realidad solo te hace débil, pasivo, aburrido. La palabra dolió, aunque no lo demostré. Llevas meses provocando al oso, dije con voz plana. Simplemente estoy harto de fingir que estoy dormido. Su rostro se contrajo, un destello de incertidumbre. No se esperaba eso. ¿Sabes cuál es tu problema?, espetó. ¿Quieres una esposa trofeo que ofrezca sonrisas de gratitud a la orden y aplauda cuando cambias las encimeras? No, dije en voz baja. Quería una compañera. Tú querías un público. El silencio que siguió golpeó más fuerte que cualquier cosa que hubiéramos dicho. Se dio la vuelta, burlándose. Dios, eres tan dramático. Devolviendo el coche como un novio de graduación despechado. Me dirigí hacia la puerta, cogiendo mi abrigo. Llámalo como quieras. Su voz me siguió. ¿Y ahora, qué sigue? ¿Vas a llevarte los muebles? ¿Quizás la casa? Me detuve en el umbral. Solo empiezo por el coche, dije. El resto depende de si todavía quieres seguir actuando o empezar a hablar como un ser humano real. Y con eso, salí al frío de la mañana. La puerta se cerró detrás de mí con un clic silencioso. Sin portazos, sin fuegos artificiales, solo una decisión finalmente tomada. No miré hacia atrás. Esa noche, la casa se sentía más fría de lo habitual. Quizás era la iluminación, tenue e indirecta, que venía de la lámpara de pie en la esquina. O quizás era la forma en que Madison estaba acurrucada en el sofá, con las piernas recogidas, bebiendo vino como si nada en el mundo hubiera cambiado, como si no hubiera enrarecido el ambiente esa mañana,
como si yo no hubiera devuelto el coche que una vez fingió no querer. Entré desde el pasillo con un pequeño plato de sobras que había recalentado en silencio mientras ella se relajaba como una reina sin nada que hacer. Me senté en el extremo opuesto del sofá sin decir palabra. El silencio entre nosotros se estiraba, tenso como un alambre. Ella no levantó la vista. No lo necesitaba. Vi que borraste la publicación de Instagram, dijo después de una larga pausa, su voz ligera como una pluma. Puse el plato en la mesa de café. Sí. Sin pie de foto, ¿eh? Continuó, tomando otro sorbo lento. Sin diatribas furiosas, sin citas pasivo-agresivas sobre esposas ingratas. Me recliné. No creí que necesitara explicación. Sus ojos se dirigieron hacia mí, brillando con diversión. Estás evolucionando. Felicidades. No respondí. Simplemente miré la televisión silenciada frente a nosotros, donde dos personajes de una comedia se reían de algo que no escuché. Ella inclinó la cabeza. ¿Sabes qué es interesante, Ryan? Siempre te quedas en silencio cuando estás acorralado. Como si el silencio fuera una especie de escudo. La miré de frente. Quizás es que no le veo el sentido a gritarle al vacío. Sonrió con suficiencia. ¡Qué mono! Sigues intentando sonar profundo. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en mis rodillas. Mi voz bajó lo suficiente como para tener peso. No confundas el silencio con la debilidad. Su sonrisa engreída vaciló por una fracción de segundo. Era todo lo que necesitaba ver. Hizo girar el vino en su copa, encogiéndose de hombros. Dices cosas así, pero en el fondo sigues pensando que el amor se gana con gestos, coches, sufrimiento silencioso. Tú crees que el amor es control, repliqué, dejando que las palabras salieran afiladas. Pinchas y provocas hasta que obtienes una reacción, porque es la única forma en que te sientes vista. Sus ojos se entrecerraron, sus labios se apretaron. Ahí está, dijo. El filósofo finalmente habla. Dime, ¿lo leíste en uno de tus blogs de productividad? Sonreí, sin amabilidad. No, lo viví. Dejó su copa con demasiada fuerza. El vino tinto se agitó cerca del borde. ¿Quieres darme lecciones sobre el amor? Tú, el hombre que se queda hasta tarde en el trabajo todas las noches y luego finge sorprenderse cuando su esposa deja de despertarse. Trabajé hasta tarde para construir algo real, dije, sintiendo el calor crecer en mí. Tú construiste narrativas. Oh, por favor, escupió. Tú construiste distancia. Construiste una versión de ti mismo que quedaba bien en el papel, pero olvidaste cómo sentir algo. Crees que la crueldad te hace poderosa, dije. No es así. Te hace insignificante. Parpadeó. Eso la golpeó en algún lugar más profundo. Por un momento, no respondió. Solo me miró, con los ojos vacíos, buscando, y luego suavemente, como una amenaza envuelta en seda, cuidado, Ryan. No eres el único que sabe cómo desconectarse. Asentí, levantándome del sofá lentamente. Bien, porque la desconexión es exactamente lo que viene ahora. No respondió. No tenía por qué. La distancia entre nosotros nunca había sido más clara. Y de alguna manera, en ese momento, en el silencio denso e inmóvil de nuestra sala de estar perfecta, me sentí más en control que en meses. No porque hubiera ganado, sino porque finalmente había dejado de perder. Pasaron 3 días en ese tipo de silencio que no calma. Asfixia. Todavía vivíamos bajo el mismo techo, compartíamos las mismas paredes, nos cruzábamos en el pasillo como educados extraños. Pero la tensión era eléctrica. Podías sentirla vibrar bajo cada mirada intercambiada, cada puerta cerrada. Esa noche, esperé a que terminara la cena. No es que hubiéramos comido juntos. La oí terminar en la cocina y acomodarse en la sala de estar. Copa de vino ya en mano, las piernas extendidas sobre el sofá como si fuera dueña de la casa y del silencio que la habitaba. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Me senté frente a ella en la mesa de comedor de cristal. La misma mesa que elegimos juntos en alguna sala de exposición carísima cuando todavía tomábamos decisiones en equipo. Podemos hablar, dije, manteniendo la voz calmada.
Ella suspiró sin mirar. Hablar está sobrevalorado, ¿no crees? Ignoré la puya. He estado pensando mucho en dónde estamos. Eso captó su atención. Dejó la copa suavemente, lentamente. Vamos a hacer un discurso sobre el estado de la Unión ahora. No me inmuté. Creo que deberíamos intentar ir a terapia. Su reacción fue instantánea. No sorpresa, no alivio, sino diversión. Se rió, una risa plena, con la cabeza echada hacia atrás, la mano en el pecho, como si le hubiera contado un chiste perfectamente ejecutado. Oh, vaya, dijo, secándose una lágrima imaginaria. ¿Hablas en serio? Asentí. Déjame adivinar. ¿Leíste algún artículo sobre la vulnerabilidad en tu aplicación de productividad entre hojas de cálculo? No, dije llanamente. He estado sentado en mucho silencio y me di cuenta de que si todavía hay algo real aquí, vale la pena intentar arreglarlo. Se inclinó hacia adelante, su voz baja y empalagosamente dulce. Ryan, no se arregla el cristal roto. Se barre antes de que te cortes. Ni siquiera quieres intentarlo. Se encogió de hombros con lentitud teatral. ¿Intentar qué? ¿Sentarme en una oficina mientras un extraño con un título de terapia me dice que tengo resentimiento no resuelto? Noticia de última hora, lo tengo. Se llama estar casada contigo. Debería habérmelo esperado, pero por una vez no me dolió como antes. La miré por un momento. La forma en que su postura gritaba control, la forma en que siempre convertía el dolor en chistes, y fue entonces cuando lo entendí. No se rió porque la idea fuera divertida. Se rió porque le daba miedo, porque habría significado ser honesta. Me levanté lentamente, la silla deslizándose hacia atrás sobre el suelo de madera. Su sonrisa se contrajo apenas. ¿Eso es todo? ¿Te rindes después de una sugerencia? La miré con una calma que no había sentido en semanas. No, dije. Simplemente estoy harto de fingir que te interesa arreglar algo. Enarcó una ceja. ¿Y ahora, qué? Te vas enfadado y me conviertes en la villana otra vez. Negé con la cabeza. No me voy enfadado. Luego me giré hacia el pasillo, tomándome mi tiempo, deteniéndome en la entrada. Pero si preguntas qué pasa ahora. Ella no se movió. No habló. Miré por encima del hombro. No esperes que siga viviendo en una zona de guerra. Y con eso, salí. No solo de la habitación, sino de algo más grande. No di ningún portazo. No hice ninguna pataleta. Pero cuando la puerta principal se cerró detrás de mí, supe que Madison finalmente lo había entendido por lo que era. No una salida, una advertencia. Lo primero que noté fue el sonido. No el silencio, sino la paz. Del tipo que solo llega con la distancia. Las olas rompían suavemente más allá de la cabaña donde estaba sentado. Un viento cálido rozaba mis antebrazos mientras me reclinaba en una tumbona de mimbre, bebiendo un cóctel que ni siquiera podía pronunciar. Algo con coco y mango, dulce, frío, no lo que solía tomar. Pero, de nuevo, nada en este viaje era habitual. Tomé una foto, solo del mar. Sin leyendas, solo calma. La publiqué. No comprobé los me gusta. Madison no había dicho ni una palabra desde que me fui. No me sorprendió. Cuando reservé el billete, no se lo dije a nadie. Ni a mis amigos, ni a mi asistente, ni siquiera a mi hermano. Simplemente hice una maleta, apagué mi teléfono del trabajo y elegí un destino con arena, sin relojes y cero juicios. Y por primera vez en años, empecé a respirar de otra manera. Cada mañana, caminaba descalzo por la playa antes de desayunar. Los lugareños sonreían, los turistas pasaban. Era invisible de la mejor manera, no ignorado, simplemente no se esperaba que actuara. No había discusiones, ni tonos de voz que medir, ni partidas de ajedrez sobre quien enviaba el primer mensaje, solo el ritmo de las mareas y las gaviotas, el olor a sal y a protector solar. Una noche, fui a bucear con un guía llamado Javier. No me preguntó por mi vida, solo me entregó el equipo, me ayudó a subir al barco y dijo, al mar no le importa lo que dejaste atrás. Tenía razón. Bajo el agua, todo se ralentizaba. Los colores cambiaban,
corales, peces, el destello ocasional de algo innombrable deslizándose por las sombras. Todo estaba demasiado vivo para compararlo con lo que había dejado en casa. Y en ese silencio, empecé a comprender. Ya no estaba enfadado. No como antes. Porque aquello a lo que me había estado aferrando Madison, el matrimonio, la imagen de nosotros no solo estaba roto, estaba caducado. Ella no era mi villana. No realmente. Pero desde luego que ya no era mi hogar. Y el hombre en el que me había convertido en esa casa, encogiéndome, más silencioso y pequeño cada mes. Tampoco era yo. Me di cuenta una mañana después de desayunar, sentado junto a la piscina con un café a medio terminar y el sol ya quemándome los hombros. Revisé mis fotos. No las que publiqué, sino las que guardé. Caras sonrientes. Hitos empresariales. La cena de cumpleaños de Madison hace 2 años. Una caminata de fin de semana que nunca terminamos. Una foto borrosa del salón a mitad de la renovación. Cada imagen parecía una página de la historia de otra persona. Y luego llegué a las fotos que había tomado esta semana. En todas ellas solo estaba yo, riendo con los lugareños, montando en una moto acuática, descalzo en un bar de playa. Sonriendo no por la aprobación de otra persona, sino porque el momento se lo merecía. Me golpeó como una ola silenciosa. Sin estruendo, solo una crecida. No echaba de menos el pasado. Lloraba el tiempo que había pasado intentando resucitarlo. Madison podía quedarse con su pedestal, sus juegos de poder, su crueldad pulida. No quería venganza. Quería libertad. Y no la libertad que viene de romper, sino la que llega cuando dejas de necesitar algo a cambio. Esa noche, di un paseo solo por el muelle iluminado por la luna. El agua brillaba como si guardara secretos justo debajo de la superficie. Le susurré uno de los míos. Creo que he terminado de perseguir cosas rotas. El océano no se rió, no asintió, no respondió. Simplemente siguió avanzando. Yo también lo haría. La llamada llegó justo después del amanecer. Estaba sentado al borde de un muelle de madera, con las piernas colgando sobre el lento subir y bajar de la marea. Café en una mano, teléfono en la otra, contemplando una vista demasiado perfecta para necesitar palabras. El cielo sangraba naranja y violeta, ese tipo de color que te recuerda que la vida es más grande que cualquier cosa que hayas dejado atrás. Mi teléfono vibró. Madison. Miré la pantalla durante un largo momento. No con temor, solo con una tranquila curiosidad. Luego contesté. Al principio, nada, solo una respiración, temblorosa, irregular. Luego su voz, aguda y frenética. Así que es eso. Simplemente desapareces. Ni siquiera das señales de vida. Sus palabras salieron rápidas y desordenadas, como si las hubiera ensayado toda la noche. ¿Sabes lo humillante que fue cuando llamaron para decir que se habían llevado el coche? No respondí. Dejé que el silencio presionara. Ella continuó. Ni siquiera me dijiste que te ibas del país. Tuve que enterarme por una de tus estúpidas historias de Instagram. ¿Qué estás haciendo, Ryan? ¿Intentando castigarme? Aún así, no dije nada. Fue entonces cuando llegó el cambio. Su voz se quebró. Yo. No sé qué intentas demostrar. ¿Es una especie de prueba? Porque si lo es, felicidades. Has dejado claro tu punto. Sorbió la nariz con fuerza. Podía imaginármela. Con la bata puesta, el rímel corrido, paseando descalza por la cocina mientras el lavavajillas zumbaba de fondo. Por primera vez, no era yo quien se rompía. No sabía que había llegado a este punto, susurró. Pensé que solo estábamos enfadados. Pensé que estábamos en una mala racha. Pero esto. Irte, publicar como si estuvieras soltero. Fue entonces cuando hablé. Tú provocaste esto, dije en voz baja, viendo cómo el sol se deslizaba más alto sobre el horizonte. En el momento en que te burlaste de mí por intentarlo. Silencio de su parte. Pesado, crudo. No esperaba esa respuesta. Dijiste que era débil porque no gritaba, porque no me defendía cuando me atacabas. Me quedé en silencio,
pensando que era madurez. Tú lo llamaste cobardía. Su respiración se entrecortó. No lo decía en serio. Quizás no entonces, repliqué. Pero lo decías lo suficiente como para decirlo delante de nuestros vecinos. Delante de ti misma. Se quedó callada de nuevo. Un nuevo tipo de silencio. Uno que no presionaba. Simplemente estaba ahí. Ryan, dijo finalmente en voz baja. No pensé que te irías de verdad. Me levanté lentamente, la madera cálida bajo mis pies mientras me enfrentaba al sol naciente. El océano se extendía sin fin, tranquilo pero poderoso, igual que la versión de mí mismo que empezaba a recordar. Yo tampoco, admití, pero resulta que la paz no es tan difícil de encontrar. Solo tienes que dejar de aferrarte a lo que ya está muerto. Empezó a decir algo, pero su voz se rompió por completo. Y por primera vez en todo nuestro matrimonio, sollozó. No de forma teatral, no actuada, solo un llanto suave, desgarrado e indefenso a través del teléfono. No me regodeé. No sonreí. Simplemente me quedé allí, escuchando. Ella se estaba rompiendo, y yo no. Dejé pasar un instante antes de decir lo último que esperaba. Espero que encuentres lo que de verdad estás buscando, Madison. Y luego colgué. Me quedé en ese muelle durante mucho tiempo, viendo cómo la luz del sol se derramaba sobre el agua, cálida e imperturbable. Una brisa traía el aroma de la sal y algo floral. Mi corazón latía lento, constante. No me sentía como un hombre que había escapado. Me sentía como un hombre que finalmente había vuelto a casa, a sí mismo. 2 semanas después, entré en el despacho de la abogada de divorcios con la misma calma que había traído del resort. Un rascacielos en el centro de la ciudad, un edificio de cristal, un vestíbulo elegante, jazz suave sonando a través de altavoces ocultos. El tipo de lugar donde las emociones no estaban invitadas. Solo hechos, firmas y salidas limpias. Perfecto. Ryan Cole, preguntó la recepcionista, levantando la vista de su pantalla. Asentí. Ella sonrió. Profesional e indescifrable. La señorita Beltrán estará con usted en breve. ¿Le apetece agua? ¿Café? Agua está bien, gracias. Tomé asiento cerca de la ventana. Afuera, la ciudad palpitaba con la luz de la mañana. Coches avanzando lentamente por Wilshire, gente corriendo en sus rutinas de lunes. Mi reflejo en el cristal parecía más nítido de lo que recordaba. Bien afeitado, concentrado, ya no agobiado. Eso solo ya era una victoria. Unos minutos después, una mujer alta con un traje de pantalón azul marino abrió la puerta de cristal y extendió la mano. Ryan, dijo cálidamente. Soy la Beltrán. Consigamos un poco de tranquilidad para usted. Su despacho era minimalista, no frío, sino intencional. Cada mueble tenía un propósito, igual que ella. Se sentó frente a mí, abriendo un expediente ya impreso con mi nombre. He leído su resumen de admisión. Debo decir que ya está por delante de la mayoría de los clientes que entran aquí. No me interesa una guerra, dije llanamente. Solo claridad y seguridad. Ella sonrió. Bien. Entonces le gustará mi proceso. Primero hablamos de números, activos, capital de la empresa, límites de propiedad. Tomó notas mientras yo lo explicaba todo con precisión practicada. La empresa de tecnología que había construido desde cero, las cuentas conjuntas, el acuerdo prenupcial que Madison firmó en broma hace 8 años con un guiño y una copa de vino en la mano. Ese documento sigue siendo válido, dijo Hila, pasando a una copia en la carpeta. A menos que encuentre una manera de impugnarlo, pero dado su comportamiento reciente, dudo que quiera atraer esa atención. Seamos minuciosos, dije. Es impredecible cuando su ego está herido. Hila asintió, anotando algo. Haremos una auditoría completa de protección de activos. También recomendaré un contable forense. No para acusarla, sino para protegerle de cualquier responsabilidad oculta. Por primera vez en meses, sentí que algo volvía, el control. No sobre ella, sobre mí. Se reclinó. ¿Ha estado en contacto? Dudé, luego asentí. Llamó una vez. No era por reconciliación,
solo por miedo. Pero no lo alimenté. Bien, dijo Hila. La manipulación basada en el miedo es común en las disoluciones de alto conflicto. Su contención le servirá de mucho. Contención. Es curioso cómo esa palabra solía parecer debilidad. Ahora parecía una armadura. Pasamos la siguiente hora repasando todos los movimientos posibles. Estrategia de custodia si fuera necesario, no teníamos hijos. Márgenes de valoración de la empresa. Opciones para un acuerdo equitativo que pareciera generoso en el papel pero que protegiera lo importante. Cuando me levanté para irme, Hila me ofreció un firme apretón de manos. No solo está sobreviviendo a esto, Ryan, dijo. Usted lo está dirigiendo. Afuera, caminé un poco más erguido. Sin regodeo, sin venganza corriendo por mis venas. Solo una resolución tranquila y concentrada. Me detuve en un café de la esquina antes de ir a casa, pedí lo de siempre y esperé junto a la ventana. En el reflejo, vi algo que no había visto en mucho tiempo. Un hombre que no huía del caos. Un hombre que construía algo después de él. Y cuando mi teléfono vibró, el nombre de Madison de nuevo, sin leer, ni siquiera lo abrí. Lo dejé sonar, no por crueldad, sino porque la paz no mendiga atención. Cuando volví a entrar por la puerta principal, la casa estaba resplandeciente, literalmente. Velas suaves bordeaban la escalera, el aroma a sándalo se extendía por el aire, luces tenues, jazz suave sonando desde el altavoz de la cocina, una botella de vino tinto respirando sobre la mesa del comedor como si estuviéramos celebrando una cita nocturna que nunca se había programado. Y allí estaba ella. Madison, de pie junto a la isla, con una bata de seda que no le había visto en meses. Peinada, con el brillo de labios perfecto, como si hubiera salido de un anuncio de estilo de vida con la etiqueta, el perdón es sexy. No dije nada. Se giró, con la voz suave, ensayada. Hola, llegas tarde a casa. La cita con la abogada se alargó. Su sonrisa vaciló. Imaginé que habías estado ocupado. Pasé a su lado hacia el frigorífico, cogí una botella de agua. Me siguió, lenta y grácil, manteniendo la distancia, pero por poco. «¿Te ves bien?», dijo. «Gracias». Una pausa. «Las cosas han estado raras», continuó, su voz casi un susurro. «Y sé que no las he hecho fáciles, pero he estado pensando mucho en nosotros, en todo». Cerré el frigorífico lentamente. Se acercó más. «Sé que fui fría y quizás cruel. Te aparté cuando todo lo que querías era conectar. Yo. Lo veo ahora». Su mano rozó mi brazo. No me inmuté. No me moví. «Nos echo de menos, Ryan», murmuró, dejando que su voz temblara ligeramente. «Te echo de menos». La miré de verdad, la forma en que sus ojos buscaban los míos, no para conectar, sino para confirmar, la sutil tensión en su mandíbula, como si estuviera conteniendo un guión que había ensayado en el espejo. «Echas de menos el control», dije con calma. Parpadeó, su mano se apartó. «Perdón. No me echas de menos a mí. Echas de menos la versión de mí que todavía buscaba tu aprobación». Sus labios se separaron, sorprendida, pero sin negarlo. «Has perdido tu ventaja», continué. «¿De eso se trata?» Su rostro se endureció. «Eso no es justo». «No», dije, pasando a su lado. «Es preciso». El jazz seguía sonando. Las velas parpadeaban como si supieran que su entrada en escena había sido en vano. Se cruzó de brazos, abandonando por completo el tono suave. «¿Y qué? ¿Has pasado página de la noche a la mañana?» «Así de fácil». «No fue fácil», dije. «Fue necesario». Se burló. «Vaya, realmente has cambiado». «Sí», repliqué. «Resulta que la paz me sienta bien». Su voz se volvió amarga, la seducción agriándose. «Supongo que entonces has encontrado a alguien mejor». Me detuve en el pasillo, girándome a medias. «No, me encontré a mí mismo». Eso, más que nada, pareció herirla. No lloró. No gritó. Simplemente se quedó allí, vestida como el deseo, envuelta en toda la parafernalia visual correcta,
pero de alguna manera expuesta porque había jugado todas las cartas que tenía. Y yo no me inmuté. Miró a su alrededor como si se diera cuenta de que todo era un escenario. Que ninguno de los accesorios importaba ya. No le di un golpe de gracia. No pronuncié una frase final cinematográfica. Simplemente subí las escaleras y, detrás de mí, no oí nada más que silencio. No del tipo que solía temer. Del tipo que significaba que la función había terminado. Se suponía que era una fiesta informal en una azotea. Una de nuestras amigas en común, Jene, una diseñadora que a Madison solía fingir que le gustaba pero que siempre copiaba, organizaba un prelanzamiento de su nueva marca. Guirnaldas de luces colgaban por el patio, música suave salía de altavoces portátiles, cócteles servidos en frascos como si todos tuviéramos todavía 20 años. Ni siquiera estaba seguro de por qué fui. Quizás una parte de mí quería demostrar que podía presentarme solo y no encogerme. Y no lo hice. Llevaba una chaqueta ligera, saludé con la cabeza, acepté una bebida. La gente sonreía de forma diferente ahora, con cautela, como si hubieran oído cosas pero no supieran qué era seguro decir. No me importó. La tensión no llegó hasta que llegó ella. Madison entró tarde, como siempre, vestida como un titular de periódico. Las miradas la siguieron, no con admiración. Ya no. Solo con curiosidad. Estaba deslumbrante. Por supuesto, lo sabía. Pero esta noche, su confianza no cuajó. Flotaba frágil. Y luego, como un reloj, me vio y se dirigió directamente al bar. No me habló. No al principio, solo se aseguró de estar siempre a la vista, riendo más alto de lo necesario, tocando los brazos de viejos amigos que apenas recordaban su cumpleaños. Seguí bebiendo mi copa hasta que alguien sacó el tema de nuestra boda. Un amigo de la universidad, achispado e inconsciente. Tío, ¿recuerdas esa ceremonia? Parecíais de la realeza en aquel entonces. Sonreí educadamente. Sí, parece que fue hace toda una vida. Madison se giró entonces, captando la última parte, su expresión tensándose. Oh, por favor, dijo, con la voz un poco más alta. Si pudiera volver atrás, elegiría a mi ex. Al menos él sabía cómo divertirse. La mesa se quedó en silencio. Se podía oír cómo la música de fondo cambiaba de pista. Alguien carraspeó. Un tipo cerca de nosotros fingió mirar su teléfono. Yo simplemente me giré hacia ella, tan tranquilo como siempre. Buenas noticias, dije, con la voz ligera pero afilada. Ahora eres libre. Su sonrisa de suficiencia vaciló. Y sabes, añadí, girándome hacia Lily, su hermana menor, que había estado observando todo el intercambio con las cejas arqueadas, estás mucho más centrada de lo que recordaba. ¿Todavía te gusta la comida italiana? Lily parpadeó, luego sonrió. Sí, me encanta. Le devolví la sonrisa. Deberíamos comer juntos la semana que viene. Ella asintió, divertida. Claro, ¿por qué no? Ese fue el momento en que Madison se quebró. Fue sutil. Un destello de confusión rápidamente enterrado bajo un gesto de fastidio, pero su risa no tuvo el efecto deseado. Su postura se puso rígida. Se echó el pelo hacia atrás como si todavía fuera la dueña del lugar, pero el lugar no respondió como solía hacerlo. Alguien cambió la canción. Alguien más inició una conversación aparte. Así de simple, la multitud cambió de foco y ella se quedó sola en medio de todo. No se fue enfadada. Simplemente caminó hasta el borde del patio y miró la ciudad como si ésta pudiera ofrecerle una mejor frase. No la seguí, no di explicaciones, porque ¿qué podía decir? Había estado actuando durante tanto tiempo que había olvidado cómo era una conexión real. Y por primera vez, yo no formaba parte de su guión. Yo era la reescritura. Los tribunales no tienen el eco de las películas. Zumban con un murmullo bajo y constante de papeles, sillas que se mueven, susurros legales. No hay música para marcar el drama, solo luz fluorescente y el silencioso tic-tac de la finalidad. Madison se sentó frente a mí con su característico blazer beige. Perlas, rizos suaves, lágrimas ya asomando en las comisuras de sus ojos. Su abogado se inclinó,
susurrando como un director de escena antes del primer acto. Mi abogada, Hila, no susurró. No lo necesitaba. Estábamos preparados. El juez entró, firme, sin rodeos, y el proceso comenzó. El abogado de Madison abrió con estilo. Mi cliente ha sufrido abandono emocional, manipulación y una profunda soledad durante el último año. Las repetidas ausencias del señor Cole, tanto físicas como emocionales, la han dejado sin apoyo en un matrimonio que parecía más un contrato de negocios que una relación de pareja. Madison sorbió la nariz en el momento justo. Yo no parpadeé. No busca venganza, añadió su abogado dramáticamente. Sino justicia, estabilidad, una oportunidad de recuperar los años que invirtió en construir una vida junto al señor Cole. Luego vinieron las lágrimas, esta vez reales. Las secó suavemente con un pañuelo. La galería, pequeña, en su mayoría asistentes legales y algunos observadores distantes, miraba en silencio. Fue una actuación casi digna de un Oscar, hasta que Hila se levantó. Sin preguntas, señoría, dijo educadamente. Nos gustaría proceder con la presentación de nuestras pruebas. El juez asintió. Primero vinieron los mensajes de texto, capturas de pantalla, docenas de ellos. Mensajes de Madison a amigos, a su hermana, incluso a su peluquero, burlándose de mí, llamándome cobarde, presumiendo de cómo conseguiría lo que quisiera del divorcio. Miradme. Luego los registros financieros, compras personales etiquetadas como gastos de terapia, $8.000 en boutiques de lujo, fines de semana en spas y 2 vuelos a Nueva York facturados durante lo que ella llamó nuestra separación de prueba. Luego vinieron los clips de audio. Hila tocó su portátil. La voz de Madison llenó la sala, clara como el cristal. Cederá. Siempre lo hace. Dejad que llore por su cochecito. Yo conseguiré media casa en la playa y un nuevo hombre con mejores brazos. La sala se quedó quieta. El rostro de Madison perdió todo el color. El juez inclinó la cabeza. Señorita Cole, ¿puede confirmar la autenticidad de esta grabación? Ella tartamudeó. Yo. No sabía que me estaban grabando. ¿Fueron esas sus palabras?, preguntó Hila con calma. La boca de Madison se abrió, se cerró, y entonces sucedió. Se rompió. No lo entiendes, estalló. Le di todo. Interpreté el papel. Lucía perfecta. ¿Y qué obtuve? Aburrimiento. Silencio. Un hombre que mira más a las hojas de cálculo que a su esposa. El juez enarcó una ceja. Señorita Cole. Solo quería la mitad, espetó. ¿Y a alguien conocido? Se oyeron jadeos en la parte de atrás. Incluso su abogado parpadeó con incredulidad. Yo permanecí quieto, sin inmutarme. Solo observé el colapso que sabía que vendría. El juez carraspeó. Gracias, señorita Cole. Creo que hemos oído suficiente. El fallo fue rápido y quirúrgico. Acuerdo prenupcial ratificado. Protección de activos confirmada. Sin pensión compensatoria, sin compasión pública. Hila cerró su carpeta, me asintió. ¿Te lo dije? Madison no me miró cuando pasé a su lado, pero yo sí la miré. No con venganza, con claridad. Esta no era la mujer con la que me casé. Era la máscara que por fin se caía y el eco de sus propios juegos desmoronándose bajo ella. La función había terminado y el público se había ido. Una semana después de que el polvo del tribunal se asentara, me encontré sentado en un tranquilo café cerca de Sunset. El tipo de lugar con tazas desiguales, listas de reproducción indie y menús en pizarras. Cálido, sin pretensiones, real. Elegí una mesa en la esquina junto a la ventana. La luz se filtraba a través de un cristal cubierto de hiedra, reflejándose en el vapor de mi café. No estaba nervioso, solo abierto. Y cuando Lily entró, con el pelo recogido en una trenza suelta, un jersey oversize caído sobre un hombro, me vio al instante. Su sonrisa era pequeña, natural, no del tipo ensayado al que me había acostumbrado. Se deslizó en la silla frente a mí sin ceremonias. Hola. Hola, respondí. Durante unos instantes, solo bebimos. Sin tensión, sin subtexto,
solo dos personas que habían visto la misma tormenta desde ángulos diferentes y que de alguna manera habían terminado en la misma mesa después. No estaba segura de que realmente me escribieras, dijo, dejando su taza suavemente. Yo no estaba seguro de que realmente dijeras que sí. Sus labios se curvaron. Bueno, dijiste italiano. Soy débil. Me reí. Anotado. Me estudió por un segundo. Pareces más ligero. Lo estoy, dije. Como si hubiera estado caminando con un peso que no sabía que estaba ahí hasta que desapareció. Ella asintió. Vi lo que pasó en el tribunal. El desmoronamiento de Madison no me sorprendió. A mí me sorprendió lo poco sorprendente que fue, admití. Lily inclinó la cabeza. No te regodeaste. Eso fue impresionante. No hay victoria en ver a alguien autodestruirse, dije. Solo distancia. Me lanzó una mirada. Esa es una frase de una novela, ¿verdad? Quizás, sonreí. O quizás es solo lo que sucede cuando finalmente dejas de disculparte por crecer. El camarero se acercó. Pedimos 2 capuchinos y compartimos un croissant sin discutirlo. Se sintió fácil, como el primer capítulo de algo que no necesitaba ser reescrito. Después de un rato, Lily miró por la ventana y luego de nuevo hacia mí. Sabes, Madison solía decirle a todo el mundo que eras imposible de leer. Levanté una ceja. ¿Es eso un cumplido? Ella lo decía como una advertencia, dijo Lily. Pero creo que era una proyección. No eres difícil de leer. Simplemente no actúas. Me encogí de hombros. Solía pensar que permanecer en silencio era fuerza. Luego pensé que hablar era la respuesta. Ahora creo que escuchar podría ser lo realmente importante. Su sonrisa se calentó. Quizás solo necesitabas a alguien que también escuchara. La miré de verdad, y por primera vez en años, no sentí la necesidad de dudar de la conexión que me devolvía la mirada. Sin papeles, sin escenario, solo una presencia real y centrada. Del tipo que no se gana con flores o gestos. Del tipo que te encuentra donde estás, no donde intentas demostrar que perteneces. Terminamos nuestro café, nos reímos de nada, compartimos historias que no necesitaban drama para ser interesantes. Y mientras salíamos al sol de la tarde, me rozó ligeramente el brazo y dijo, entonces, italiano la semana que viene. Sonreí. Sí, dije. Probemos un lugar sin máscaras. Se rió, no porque fuera ingenioso, sino porque era verdad. Y así, sin más, entramos en algo nuevo. No un rebote, no un parche, solo 2 personas caminando hacia adelante. Sin guión, sin focos.